La lengua no es un ente vivo porque no es un ser vivo. Este dicho de la lengua es un ser vivo es una metáfora para exponer que la lengua se ajusta constantemente con el pasar del tiempo. El problema con usar esta clase de argumentos es que se peca de biologista. Yo no considero que haya ningún problema en ello, pero la gente que cree incondicionalmente en esta metáfora sí tiene muchos problemas con el biologismo. Por esta misma razón es que desde hace mucho tiempo hemos dejado de pensar a los países, a las naciones, como si fueran seres vivos. Antes, una forma muy interesante de analizar a los países, a las naciones y a los imperios era por medio de esta metáfora. Se consideraba que los países eran seres vivos, con un nacimiento, un crecimiento y una muerte, así como los animales. Pero con el tiempo, esta visión se consideró problemática y cayó en desuso. Más en estos tiempos, donde está muy mal visto usar categorías de la biología para analizar entidades que la biología no estudia. Por esto, me llama mucho la atención que la lengua se siga tratando con estos fundamentos que han sido desechados por la mayoría. Hipocresía, puede ser, pero el hecho es el siguiente: la lengua no es un ser vivo como tú y como yo. La lengua no respira y tampoco nace de algún vientre. En cambio, a las personas que promueven este argumento les interesa utilizarlo como un caballo de Troya para obligarte a creer otro tipo de cosas. Hace tiempo no veo esta discusión tan viva como hace unos años, pero es medianamente vigente. Yo recuerdo muy vivazmente a un sujeto de TikTok que resubían a Facebook. Este sujeto, pedante y deleznable, se preparaba una taza de té mientras explicaba temas lingüísticos, cubierto de una espesa aura de extrema soberbia y esnobismo. Esa era la vibra que a mí me transmitía. Y esa vibra se reafirmaba porque, muy en el fondo, esta defensa que hacía sobre la lengua, como un ente vivo, que cambia siempre, ocultaba algo más. Sus videos tenían una finalidad que yo solo puedo calificar de oscura y retorcida. ¿Cuál es la raíz de esta naturaleza retorcida? Su falso descriptivismo lingüístico. En el área del conocimiento llamado lingüística, hay dos formas de estudiar la lengua, dos formas mayores. Una es el prescriptivismo, esto es, a grandes rasgos, imponer una serie de reglas lingüísticas. La otra es el descriptivismo, o sea, a grandes rasgos, brindar una descripción de la lengua sin intervenir en ella con reglas o demás. Estos son los dos paradigmas mayores en el área. Comúnmente, cuando quieres dar una imagen de ser una persona de luz, te autodenominas descriptivista. Tu intención no es obligar a la gente a seguir unas determinadas reglas para hablar, sino solo describir cómo hablan. Pero aquí viene el problema. Su descriptivismo es falso, porque lo que muy en el fondo buscan esta clase de personajes es implantarte una serie de reglas para que hables como a ellos les gustaría. Esto parece un salto muy grande. ¿Cómo de asegurar que la lengua es un ente vivo se llega a la conclusión de que ellos quieren imponerte una forma de hablar? La respuesta se obtiene con la observación prolongada en el tiempo. Si les das suficiente tiempo, podrás notar que a lo largo de sus videos hay un aspecto moralizante del mismo. Tú tienes que aceptar formas de hablar que no te gustan y tienes que hablar con ellas aunque tú no quieras, sencillamente porque la lengua es un ser vivo. Y el día de mañana, la señora lengua se levantará de su cama y nos regañará a todos los que no hablamos como dijo el youtuber descriptivista de turno. El argumento de la lengua es un ser vivo lo convierten en un resbaladero para dirigirnos a formas que ellos creen son moralmente correctas y que todos deberíamos utilizar. Y si no lo haces, si no te sumas a eso que ellos dicen es lo correcto, entonces eres una persona ignorante, tonta, amargada y toda clase de adjetivos que te hagan sentir socialmente culpable. Te acusan de un crimen moral y comienzan a aislarte en la medida de sus posibilidades, como si te exiliaran por cometer un crimen terrible. Al leer los comentarios de sus publicaciones, podemos comprobar esto viendo la opinión de los seguidores. Lo siento, pero si no hablas como ellos quieren, estás en contra de ellos y mereces un castigo. Esto no es más que prescriptivismo de closet. Sin más.
Estos supuestos descriptivistas son prescriptivistas de closet. No pueden tolerar que aunque la lengua se ajuste con el paso del tiempo, el hablante tiene libertad de uso sobre la misma. Saussure, y disculpen mi mal francés, pero Saussure, en su magnífico Curso de Lingüística General, nos indica que además de la categoría de lengua, existe la categoría de habla. El habla, como bien dice Saussure, depende de la voluntad de cada hablante. Esto quiere decir que el hablante tiene la libertad de usar la lengua tal y como él quiera. ¿Cuál es su limitación? Que un exceso de libertad e individualidad lo puede llevar a que sea ininteligible su discurso. Si hablas lo que quieras y como quieras, te abstienes a que la gente no entienda lo que quieres decir. Entonces, como toda libertad, hay una serie de normas que debemos seguir. Aún así, dentro de este marco normativo siempre presente, cada persona habla tal y como quiere hablar. Tú escoges unas palabras por sobre otras para hablar. Hay palabras que no conoces, hay palabras que no te gusta usar, y hay otras que consideras muy eficaces para describir la realidad. Puedes usar refranes o puedes elegir versos de alguna canción para expresarte mejor. Pero en todo esto, tu voluntad de usar la lengua como mejor consideres se hace presente. Hablas desde criterios de gusto, libertad y normatividad. Pero a los prescriptivistas de closet no les importa ni tu libertad ni tu voluntad. Solo les interesa su falsa moral. Entonces, para poder obligarte a hablar de una forma determinada, primero te intentan convencer que la lengua es un ser vivo y que cambia constantemente. El detalle aquí es que nunca especifican la cantidad de cambio que sufre la lengua. Con esa ambigüedad, se aprovechan para comunicar que el cambio es total. Obviamente, esto es falaz. La lengua no cambia al 100%. Yo, para alejarme de este dogma, voy a decir que ni siquiera cambia. La lengua se ajusta. Así como si ajustáramos una tuerca o un tornillo flojo. Con base en la economía del lenguaje, la lengua se ajusta, pero no completamente. Hay detalles en la lengua que se mantienen más o menos estáticos. ¿Te has fijado que durante aproximadamente 500 años la palabra para agua en español siempre ha sido agua? Inclusive, descartando los cambios de sonido de la palabra agua, desde el latín la palabra ha sido la misma, aqua. Esto quiere decir que la lengua no cambia completamente. La idea que te venden los prescriptivistas de closet es una verdad a medias, por lo que este es otro punto flaco de su ideología. Entonces, como hablante, ¿qué hago? Aun y cuando la lengua se ajuste con el paso del tiempo, tú habla como quieras. Escoge lo que tú quieres decir y no lo que los prescriptivistas de closet quieran. Tu libertad y tu voluntad están por encima de su podrida ideología. Si ellos de verdad son descriptivistas, lo único a lo que se limitarán es a describir tu uso de la lengua. En el momento que ellos te critiquen o intenten exiliarte como un castigo social, ellos mismos demostrarán su verdadera naturaleza. Muchos ya lo han hecho. Tú mantente firme. Soy Cal. Este es BD. Vamos a ayudarte. Encantada de conocerlos. Agradecería que me ayudaran a liberarme.